Santiago. Rivas Jimena. Semionato Abril. Presente. Bárbaro. Soto Palomino. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Presente, Mauro Gagnin. Recién no he escuchado nada y me escribe un compañero. Sí, ¿cómo es tu apellido? Mauro Gagnin. Mauro Gavanín, sí, señor. Gracias. Quedamos Rivas Jimena. Semionato Abril. Presente. Bárbaro. Soto Palomino. Tevez Rocío. Urbano Ramiro. Hola, profe, buen día, estoy presente. Hola, buen día, ¿cómo te va? Vos Bien, me habías bien. hecho una consulta cuando empezaba todo, por eso me acuerdo de vos. Valenzuela Diego. Zapata Daisy. Presente, profe. Bárbaro. Y Pedro Fabricio, que está presente. Bueno. Profe, no escuché mi nombre. Troncoso y Solina. Troncoso y Solina. Ahora te anotamos. Okay. Vos estás anotado en el guaraní, ¿no? Sí, estoy anotada. Porque vos sabés que tengo el listado, justamente lo saqué de ahí y no lo tenía, pero te coloco. Sí. Bien, soy de química, Troncoso y Solina. Ah, eso es lo que, claro, ¿ves? Era justamente por el hecho de que, ¿cuántos son? Isolina, yo creo que a vos te había mandado un mail que si tenías compañeros de química, que por favor avisaras, si tenías alguna compañera conocida para que se anotaran. A ver. Yo, la verdad que no registro. Recuerdo que en la primera clase creo que lo mencionaste como si teníamos algún conocido que quisiera hacer la materia, pero la verdad que no estaba al tanto de alguien que la quisiera hacer. Bueno, bárbaro. Y acá estarían los que faltaban, que es Persegudo Aldi. Ajá. Anita Sandoval. Porque estos no están anotados. Celina Somaruga. Pregunto de vuelta. Celina Somaruga. Diego Ariel Pessoa. Simonela Julia. Comoli Lía. Mariela Traveglini. Presente, profe. Es Marianela. Marianela, perfecto. ¿Estás inscrita vos? Sí, me anoté en el CIU. También bueno, voy a tener que sacarlo de nuevo porque no figuraba hasta este momento. ¿Vos sos de química o de petróleo? Sí, de química también. De química. Presente y de química. Sandoval Marilín.
Buen día, presente, profe. Soy Ani Sandoval también, yo me había nombrado. ¿Cómo? No entiendo. Soy Ani Sandoval, ya me había nombrado. Marilyn Sandoval, soy Ani Marilyn Sandoval. Ah, está bien, sí. Para que entonces está acá. Vale. Melanie Villegas. Y Rubén Zavala. Bueno, de los que están presentes. Anita Profe, Sandoval. disculpe, Sí. no me nombró a mí. Recién, bueno, entré hace un rato, pero no escuché mi apellido. Soto Adriana soy. Soto Adriana, sí. Ah, perdón. Sí, sí. Está bien, para que ya lo coloco. Bueno, Profe, ahí entré al CIU Sí. Guaraní y me dice que no entiendo. entré a la página del CIU Guaraní donde te inscribís a las materias y me figura Sí. que estoy inscrita. No, por eso es muy factible que yo saqué antes que ustedes se inscribieran, porque vos sos de química también. Claro, sí, Travaglini, Marianela. Bueno, el problema es el siguiente, de que es muy factible que cuando estuvimos comunicándonos con ustedes para que se inscribieran, yo había sacado ya el listado y tenías razón porque tengo todo lo de petróleo, pero no tenía lo de química. Y por eso estoy pasando por las dudas, porque me quedan dudas y cuánto eran los que no se habían anotado de química. Por eso era que teníamos, Buenísimo, profe. Y la otra es Celina Somaruga, porque yo estuve hablando con ella y me mandó un mail. ¿No sabe alguno de ustedes si está, bueno, evidentemente no está presente, pero si está cursando? Bueno. Hay una chica que escribió en el chat, dice que es Napolitano Yamila, puede ser, que no le anda el micrófono. Napolitano. Napolitano Yamila, dice el chat. Sí. Sí, está bien, bárbaro. Le colocamos el presente. Profe, ¿a Rubén Zavala nombró? Rubén, sí, te había nombrado. Pará, ¿eh? Rubén Zavala, sí. Estás presente. Ah, bueno, no lo había escuchado. Sí. Bueno, ¿hay alguien más que no lo haya nombrado o que no se puede comunicar o que tenga problemas con la conectividad? Que por ahí eso puede llegar a ser también factible, de que tengo varios ausentes, pero no sé si es debido a que no tienen problema o tienen problemas de conectividad, ¿no? Bueno. Vamos a esperar un cachito para poder hacerlo y mientras tanto vamos a empezar a hacer algunas preguntas. Antes que nada, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos... ¿Sí? Yo no tengo problema de conectividad, pero hoy no, porque me anda re mal internet. Así que escucho la clase media cortada, pero ¿Cómo es tu bueno. apellido? Zapata. Bueno, vamos a tratar de hablar un poco más claro. Los demás compañeros aparentemente están escuchando bien, o sea que es muy factible que sea algún problemita que tenés vos, ¿no? Es decir, porque no... Sí, soy yo porque me fijé y aparezco en rojo la señal por rato, se ve que se me va. Sí. Mirá,
Vamos a hacer una cosa. ¿Vos estás cursando con alguien? ¿Tenés el estudio con alguna de tus compañeras que están inscriptas? No, pero, o sea, los videos y eso los he visto y más o menos la llevo. Ajá. ¿Por qué más o menos? ¿Qué es lo que te falta? No, me quedaron algunas dudas de los videos, o sea, por ahí no sé si lo que entendí bien. Por ejemplo, lo del área nódica, el área catódica, esa parte como que no sé si me quedó clara o no. Bueno, ¿vos en qué año? ¿Vos sos de química? ¿Cómo, profe? No lo escuché. Se cortó. ¿Pertenecés a química? No soy de química. ¿Sos de petróleo? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces a sacar algunas dudas y empecemos por la parte de incrustación. Luego vamos a la parte de corrosión, voy a buscar, es decir, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia porque quiero buscar las imágenes para poder explicarlas. Vamos a empezar. Con respecto a lo que es la parte de incrustación, nosotros sabíamos que la incrustación, como definimos y como lo define la parte de el Patton o cualquier otra de las bibliografías que ustedes pueden estar estudiando, cómo se definía lo que es la parte de una incrustación. ¿Qué era una incrustación? Me va a contestar, Angeloni está presente, ¿no? Angeloni, por favor, ¿me podrías definir qué es una incrustación? Profe, dice Diego Angeloni, no le anda el micrófono, está hablando en el chat. Igual ahí escribió, dijo, una incrustación es un depósito adherente de composición variable. Muy bien. Parece la definición mía, perfecto. Yo la tengo anotada así en el cuaderno también. Bueno, bárbaro. Belirre, Agustín. Decime qué es, me escucha, ¿no? Belirre, Agustín, ¿me escuchás? Hola Belirre, hola Agustín. Estaba presente. Bueno. Cárdenas, Juan Ignacio. No está. Carvajal, Soto, tampoco. Domé, Jorge Luis. ¿Estos son los que están? Sí. Fernández, Micaela. Sí, profe, estoy. Bárbaro. Micaela, definime qué es la sobresaturación. Ya, con tus palabras, no necesito de que
consultes en el apunte y nada por el estilo, sino con tus palabras. ¿Qué es la sobresaturación? Sería cuando el agua tiene mucha cantidad de sólidos solubles. Sí, de iones y sólidos solubles, perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando, es decir, tenés una alta concentración de iones, ¿no? Es decir, nosotros dimos el ejemplo en el video de que era una solución de cloruro de sodio, entonces en el cual estaba una solución saturada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenés una solución saturada? Si pasás ese valor de saturación, ¿qué es lo que ocurre? No me acuerdo, profe. Bueno, Fuchs, Elías. Sí, ¿se escucha? Profe, ¿Qué es lo que pasa? Sí. ay, no sé si está preguntando a todo o pregunta por uno porque se me recorta a mí, pero ¿no se generaban las incrustaciones por la saturación y esas cosas? Bueno, sí, pero sé un poquito Se más forman preciso, precipitados, les doy claro. tiempo para que ustedes puedan estudiarlo, ¿no? Sí, es correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo supero la concentración de iones que tengo? ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de Elías, por favor, contéstame, Fuch. Sí, lo que tenía entendido es que aumenta la tendencia a la depositación de las incrustaciones. Está bien, ¿no? Entonces, en el caso de Gavani, Mauro, ¿cómo se llama o qué constante es la que yo supero cuando se forman las incrustaciones? Es la constante de Staff David o algo así. ¿Cómo? La constante de Steve David o algo así se llamaba. Steffi Davis. Steffi Davis, sí. Ajá. ¿Y esa qué era la constante de Steffi Davis? Una constante que se utilizaba, que se utiliza en realidad para conocer el punto óptimo. En realidad es para buscar el punto óptimo para que no se forme ni incrustaciones ni corrosión. Está bien, pero había un valor antes, está bien. Jara, Leandro, ¿no? Cuando yo tengo un valor que era un valor que ya da la bibliografía, ¿qué significa la constante de producto de solubilidad? Contestame, Leandro. Jara. Profe, no lo escuché la pregunta. ¿Qué es la constante de producto de solubilidad? No es el límite de la saturación y la sobresaturación. Sí, sé un poquito más preciso, por favor. No es la constante química en la saturación. Sí, es una constante química, es la cantidad de iones que yo tengo, la concentración de iones, que me va a dar un factor. Esa multiplicación me da lo que es la constante de producto de solubilidad. Ahora, si yo supero, por favor, esto quiero que lo escuchen todos, ¿no? Si cuando yo supero la constante de producto de solubilidad, es cuando se me produce el depósito de cristales. Y ahí es el inicio, como dijo una de las compañeras de ustedes, el proceso de incrustación. ¿Quedó claro? ¿Hay alguno que tenga alguna otra duda? Es decir, para poder ver esto con respecto a lo que era el principio de lo que es incrustación. En esa parte, esa constante que estaban nombrando es KPS, ¿no? Es la KPS, que es característica de la sustancia, ¿no? Sí, ¿cómo es tu apellido? Troncoso y Solina. Esa es como característica de la sustancia, ¿no? Es como lo encontrás de bibliografía, esta sustancia tiene ese KPS y uno analiza ahí en función de cuál es el valor que tenés,
si estás sobresaturado o estás diluido, ¿no? Está soluble. Exacto. Esto es lo que yo quiero, como lo dijo Isolina. Estos valores, es decir, que yo voy a tener, son valores que ya figuran en la bibliografía. Es decir, son valores conocidos. Es decir, en el caso, esto cuando yo lo hablé, lo comenté de que nosotros vamos a tener una X, siempre lo di con el ejemplo que era mucho más fácil, que en vez de, creo que en la bibliografía hablan sobre cloruro de plata, y yo dije cloruro de sodio porque es el que habitualmente más estamos en contacto, que es la sal común. Entonces, esa sal común, si nosotros buscamos la constante, el KPS del cloruro de sodio, tiene un valor ya definido. Exacto. Ese valor que yo tengo de constante de producto de solubilidad tiene fundamentalmente dos variables que son las que definen ese valor. ¿Por qué? Porque si yo busco en la bibliografía voy a tener un valor definido. Este valor definido, se lo pregunto a Nicolás Balizani. ¿El valor de KPS, profe? Sí, el valor de KPS. ¿Qué variables son las que tienen que estar definidas para que se produzca el valor ese? La verdad que no lo sé, solamente sabía que el valor de KPS, o sea, con eso puedo obtener la solubilidad, pero no me acuerdo el valor ese. Perfecto. En el caso de María. ¿Cómo? Nada, chiste. Si yo tengo el valor de la constante de producto de solubilidad, ¿no es cierto? Que es la concentración de los dos iones que están en juego, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esa constante de producto de solubilidad, a su vez, yo había dicho de que está en función de dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? Perfecto. Entonces, por eso es que cuando yo les comentaba de que tengo un vaso de precipitado, ¿no? Es decir, en el cual tengo una cantidad de agua. Y yo le agrego sal, supongamos 2 o 3 cucharadas, en un momento determinado voy a tener un valor que mientras yo le agrego, supongamos, todos conocemos, hemos cursado lo que era la parte de química, y tenemos lo que es un vaso de precipitado. Es un vaso de vidrio que directamente tiene características para aguantar temperatura, bla. Bueno, esto para recordar. Pero fundamentalmente es que si yo esa sal le agrego una cucharada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se solubiliza. Quiere decir que el cloruro de sodio se disocia en ion cloruro y en ion sodio y queda solubilizado. Entonces no me aparece nada. ¿Y por qué elijo el cloruro de sodio? Puesto de que no tiene ningún tipo de coloración por cambio de pH o lo que sea. Podemos buscar agua de pozo, agua de mar o lo que fuere, y no voy a tener un tinte o algo por el estilo que me va a demostrar. Entonces, cuando yo le agrego una cucharada dentro de ese vaso de precipitado, se me ioniza. ¿Qué quiere decir? Se me disuelve. Ahora bien, si yo en un momento determinado coloco una segunda cucharada de sal, es probable de que directamente se me solubiliza de nuevo. ¿Por qué? Porque no llegué a la constante de producto de solubilidad. Entonces, agrego una tercera, y cuando sí agrego una tercera, me van a aparecer cristalitos en el fondo del vaso de precipitado. ¿Y por qué pido un vaso de precipitado? Por el hecho de que es de vidrio y podemos visualizar el fondo. Como no cambia de color en nada por el estilo y el agua suponemos que es transparente, van a quedar en el fondo pequeños cristalitos. Entonces, ahí es donde yo llegué a la constante de producto de solubilidad, que por supuesto, si me aparecieron los cristales, pues yo la superé. El valor ese de la constante de producto de solubilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que supongamos que yo ese vasito de precipitado lo llevo a un mechero cualquiera, y le doy calor. ¿Qué es lo que va a pasar con ese cristalito? Así como se va a disolver. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando a mí me aparece el cristal en el fondo del vaso de precipitado es porque tenía una determinada presión y una determinada temperatura. Cuando yo cambio la temperatura, evidentemente
la constante del producto de solubilidad me va a cambiar. ¿Por qué? Porque quiere decir que si se me disolvió, quiere decir que aún en temperatura que yo voy a tomar ahí con un termómetro cualquiera que mido la temperatura del agua, puedo agregarle una cucharada, media cucharada más hasta que me aparece nuevamente un cristalito en el fondo. Quiere decir que ese compuesto que yo he formado con la sal y el agua me van a cambiar de acuerdo a la temperatura o a la presión que yo estoy haciendo. Lo doy con el ejemplo de temperatura porque es el que más fácil podemos visualizar. ¿Les quedó claro a todos? Profesor, hay un caso excepcional con la solubilidad, donde no el comportamiento no es de aumento de solubilidad con la temperatura, ¿no? No me acuerdo cuál era la sustancia. De los carbonatos y sulfatos. Ah, ahí está. Bien. Esos son como al revés el comportamiento, ¿no? Exacto. Perfecto. Es decir, con respecto a eso, hay dos iones que directamente se comportan en forma disímil. Una es los carbonatos y la otra que son los sulfatos, tanto de bario como de estroncio. Entonces, cuando yo tomo, ahora vamos a ver lo que es la formación de las incrustaciones, ya llevándonos a nuestro ambiente, que va a ser el que vamos a estar trabajando. Bueno, yo me queda poquito tiempo, pero ustedes recién van a estar trabajando dentro de los yacimientos, y supongamos que en un momento determinado estoy haciendo esto me falta en el equipo, pero lo vamos a ver ahora cuando vea los videos. Yo voy a tener un calentador indirecto. ¿Qué es un calentador indirecto? Es un calentador de agua, es un equipo que tiene lo lleno con una cantidad de agua que calefacciono por medio de gas, ¿no? Es decir, y eso hace de que internamente pase un serpentín, que es donde entra el petróleo. Entonces, yo caliento el agua y esa agua calienta el petróleo, o sea que es una forma indirecta de calefaccionar. Por eso se llaman calentadores indirectos. Entonces, ahí en esos casos, si yo tengo una alta concentración de carbonatos dentro del agua, al principio no voy a tener ningún problema. Las cañerías la cañería interna que circula ese serpentín va a estar limpia. Pero en la medida que yo caliento, que aumento la temperatura, poco a poco voy a tener un problema de incrustación. ¿Qué quiere decir? Que la superficie del serpentín ese interno que estoy calefaccionando el petróleo, me van a aparecer pequeñas incrustaciones. ¿Y eso es debido a qué? A que ese carbonato tiene un comportamiento, que eso lo ven ustedes en el pato con los gráficos, que tienen, en la medida que aumenta la temperatura, esa incrustación va a aumentar y genera esas incrustaciones. ¿Qué quiere decir? Que con el aumento de la temperatura, los carbonatos tienden a precipitar. Ahora bien, no todo en la naturaleza química, es decir, es igual. Tenemos otros iones, que en el caso de los sulfatos, que tienen una característica. Esto, por favor, les pedí que les vayan comparando el videíto con la bibliografía, y ahí van a ver, como muy bien lo dijiste, hiciste la acotación, es que el sulfato en un momento determinado no tiende a, cuando aumenta la temperatura, a incrustarse. Ahora, cuando ustedes ven el gráfico, creo que el gráfico ese está no en grado centígrado, sino en grado Fahrenheit, me parece que está, pero es lo mismo, es decir, hacen la conversión, no hay otra cosa. Pero al principio la solubilidad aumenta del sulfato. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la solubilidad, voy a tener menos posibilidad de incrustación. Va a llegar a un ascenso, a una pendiente, y luego vamos a llegar a una zona de mesetas. ¿Qué quiere decir? Que se estabiliza en un rango de temperatura, pero luego va a decrecer. ¿Qué quiere decir? Que aumenta nuevamente los problemas de incrustación. Ese es el comportamiento que muchas veces tienen que tener cuidado ustedes, que cuando yo lo expliqué en los videos, de que es factible que ustedes estén dentro de lo que es el ámbito del petróleo, que es amplísimo y van a tener millones de funciones. Hay algunos que van a tener la posibilidad de trabajar en un laboratorio, como hay otros que van a estar trabajando en yacimientos. El que está trabajando en el laboratorio es factible que haga el análisis de este tipo de aguas y sepa cuáles son los iones y todo lo demás. Pero hay otros ingenieros que van a estar trabajando en campo. Son los ingenieros de producción. Entonces, ustedes no les vamos a pedir que ustedes nos hagan todo un análisis y una marcha de aniones y cationes.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos laboratorios asociados, que son los que cuando tenemos una duda justamente de esto, si el agua va a ser incrustante o no, y que vamos a trabajar con el índice de Stiffy Davis, que es para saber si es incrustante o corrosivo, ustedes, ese laboratorio asociado es el que se encarga de hacer todos esos análisis. Y luego nos trae una hoja de análisis de resultados en los cuales nos dice que si el agua nuestra va a ser incrustante o corrosiva y de acuerdo a qué iones tiene. Entonces, con ese conocimiento, ustedes tienen que tomar todas las precauciones para saber qué iones son los que van a tener, qué temperaturas son las que van a trabajar en el pozo, como para poder manejarse y saber si van a tener incrustaciones o no y de qué iones. Entonces, ese concepto sí es importante porque ustedes, como van a estar trabajando en los yacimientos, tienen que tomar acciones correctivas o preventivas para poder llegar a que se minimicen los problemas de incrustación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Profe. Sí. Yo tenía una duda con respecto al efecto de presión, porque en los videos dijo que... A ver, ¿cómo es tu apellido primero? Así vamos identificando. ¿Cómo es tu apellido? Travaglini Marianela. De química. Ah, pará, está del otro lado. Marianela Travaglini, sí. Te escucho. Que no sabía en qué casos, a medida que aumentaba la presión, la tendencia hacia las incrustaciones disminuía. A ver, un poquitito más acércate porque no te escuchaba bien, por favor. Sí. Mariela. Que en el video dijo que a medida que aumenta la presión, la tendencia hacia las incrustaciones disminuía. Sí. Pero yo no sabía en qué casos, porque con respecto a la temperatura hay excepciones. Y con respecto a la presión, en el caso de las presiones, por ejemplo, se van a producir determinadas condiciones. Creo que ahí hablé de los circuitos abiertos y cerrados, ¿puede ser? Cuando son circuitos abiertos y cuando son circuitos cerrados. No sé si recuerdan. No me acuerdo. Supongamos que yo en un momento determinado, a aumentar la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Facilita en algunas circunstancias, ese aumento de presión favorece los problemas de incrustación. Pero ¿en qué casos? Supongamos que yo voy a tener una situación en la cual he dado ejemplos de una bomba centrífuga, ¿puede ser? No sé si alguno de ustedes recuerda. Sí, profe, era como una bomba a la salida y a la entrada. Exacto. Entonces, ahí, cuando yo tengo la entrada y el aumento de presión, ¿en qué lugares voy a tener una posibilidad mejor de incrustaciones? Cuando yo tengo un aumento, cuando tengo una disminución. Entonces, por favor, estoy pidiendo de que imaginemos, porque evidentemente ninguno, por ahí ustedes lo tienen visualizado, yo no lo tengo, lo estoy visualizando nada más que las cámaras de ustedes. Si yo tengo una bomba centrífuga, esa bomba centrífuga tiene una entrada por el centro y luego, fíjense que teníamos, es una forma de que los álabes que giran a altas velocidades hacen de que se transforma una energía cinética en una energía potencial. Lo repito de nuevo para que si alguno no me lo siguió. Cuando entra el agua, que entra por el centro de una bomba centrífuga, va a entrar a la presión que tengo en la cañería. Pero como los álabes que están girando dentro de lo que es la bomba centrífuga aumenta la velocidad, entonces tiene una energía cinética. Esa energía cinética, el agua toma velocidad mientras está siguiendo los álabes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene una velocidad y una posibilidad de expansión, o mejor dicho sería centrífuga, que pega contra la carcasa de la bomba. Entonces, esa energía cinética que entra se transforma en energía potencial y aumenta la presión. Entonces, ¿en qué lugares yo voy a tener la posibilidad de incrustación? ¿En la parte menor o en la parte exterior cuando aumenta la presión? En la menor. ¿Quién me lo puede contestar?
Cuando hay menor presión, o sea, en la entrada. Exacto, cuando yo tengo menos presión. ¿Por qué? Pues directamente es ahí donde voy a tener mayores posibilidades de que formen incrustaciones, se ubican los cristales, forman racimos y empiezan los problemas de incrustación. Esa es la forma en que aumenta la presión y disminuyen los problemas de incrustación. O sea que es así, ¿no? O sea que es para todos los casos de sales. Claro, todos los casos de ese tipo, ¿no? Es decir, que me aumenta la presión y tengo esa posibilidad. Por el otro lado, voy a tener, los de química les pido que tengan un poquito más de imaginación, porque evidentemente ustedes no cursaron lo que era la parte de geología. Pero cuando yo en un momento determinado tengo un pozo, que esto es lo que yo quiero cuando veamos equipos, supongamos que yo tengo un pozo de perforación de petróleo y en el cual voy a tener una columna de tubos de producción que llegan a 1100 metros de profundidad. Entonces, en esos 1100 metros de profundidad, yo voy a hacer unos punzados para conectar los fluidos que me salen de la formación para llegar a la boca del pozo. O sea que saldría ahí todo lo que son los hidrocarburos, que sería una mezcla de agua, petróleo y gas. Entonces, en la formación, eso es lo que quiero después explicarlo bien, en la formación yo voy a tener una determinada presión, que esa presión proviene de una presión geológica. Esa presión geológica quiere decir que, supongamos, a 1100 metros tengo una cantidad de estamentos o estructuras geológicas que están presionando, o sea que la presión a 1000 metros de profundidad no va a ser lo mismo que en la superficie. ¿Por qué? Porque tengo todo ese tipo de, supongamos, materiales, de combinaciones y todo lo demás que cada vez van presionando más. O sea que a 1000 metros de profundidad voy a tener una presión muy grande con respecto a lo que sería la superficie. Profe, sí. Esa es la presión de compactación que se denomina. Exacto, es la presión que yo voy a tener en la formación. Más que de compactación, la conocemos como presión de formación. Entonces, ahí en el fondo voy a tener, supongamos, vamos a hablar de un yacimiento tipo, ¿no? Es decir, acá nosotros tenemos un yacimiento de gas que teníamos Loma de la Lata. Loma de la Lata al principio, cuando se perforó los primeros pozos allá por los años 70 y pico, ¿qué es lo que ocurre? Que la presión de formación eran casi 200 kilos por centímetro cuadrado. El primer pozo que se perforó, cuando se hizo los punzados, el contacto que yo tenía de la presión en el punzado era de 200 kilos, o sea que es una presión elevada. Ahora bien, eso quiere decir que me va a llegar, restando lo que es la presión de rozamiento o la pérdida de carga en esos 1000 metros, me va a llegar arriba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que cuando ese yacimiento que se empezó a perforar cada vez una mayor cantidad de pozos para poder sacar todo eso, todo el gas que tenía en la formación, actualmente esa presión de formación son 80 kilos. ¿Qué quiere decir? De que en la medida que nosotros fuimos perforando y sacando gas en todo este tiempo, es decir, en varios años, la presión de la formación disminuyó en función del tiempo. ¿Por qué? Por el hecho de que cada vez tengo mayor pozos perforados, empieza a disminuirme la presión y ahora tengo 80 kilos. Eso es la disminución por la presión que yo tengo desde el punto de vista geológico. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar con el agua? Esto, vuelvo a repetir, ahora sí química lo va a entender y petróleo le va a costar un poquitito más, es que en un momento determinado, desde la formación, están saliendo, como dije, una combinación de hidrocarburos y de fluidos. El agua que va a salir desde el punto de vista de la formación es un agua que tiene una alta concentración de sales. ¿Por qué? Porque esa agua es un agua con nata, es un agua que directamente se formó en la formación de los orígenes del petróleo, geológicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa agua, que por ahí pudo haber sido de laguna o pudo haber sido de mar, tenía una X concentración de sales. Ahora, cuando
en los grandes cambios que tuvo la generación, que fueron millones de años, evidentemente tuvimos cambios de temperaturas, cambios de presión, esa agua migró, pasó por distintos lugares, disolvió materiales, supongamos yeso, distintos compuestos y todo lo demás, entonces tiene una alta concentración de sales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esa presión, es agua con nata o agua de producción, llamémoslo, no es todavía de producción, sino sería un agua de formación, va a tener una cantidad de sales determinada y a una determinada presión, que son 200 kilos de presión. Supongamos tomando el valor ese que hablé de lomo en la lata. Cuando pasa a través de los punzados, ¿qué son los punzados? Son orificios muy pequeños que yo hago en la estructura de acero que tengo en la cañería del tubing, y eso hace de que la solución de agua que tiene alta concentración salina va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que internamente dentro de lo que es la presión del tubing va a ser una presión que tengo casi de boca de pozo, o sea que va a ser una presión, no digo atmosférica, pero va a estar en 4 o 5 kilos, supongamos, por las pérdidas de carga y todo lo demás. Entonces, ese cambio del fluido que pasa a través de esos orificios hace de que se flashee. ¿Qué quiere decir? Que hace un cambio brusco de presión, de 200 a pasar a... Les doy un ejemplo cualquiera, por favor, quiero que esto lo tomen como un ejercicio, ¿no? 10 kilos. Entonces, las sales que tengo ahí, al producirse de flasheo, ¿qué es lo que va a pasar? Me cambia, disminuye la presión y me aumenta las incrustaciones. Entonces, uno de los problemas operativos que se tiene cuando se está produciendo en un yacimiento es que muchas veces se producen los taponados de los punzados. Esos punzados se llenan de incrustaciones, ¿por qué? Porque en un momento determinado, al cambio brusco, yo no tengo, estoy manejando mal, ¿no? Esos cambios de presión, voy a tener que esos pequeños orificios que son los punzados se me incrustan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Operativamente es inyectar ácido, por supuesto inhibido, como ustedes estudiaron en corrosión, limpian las caras de los punzados, sacan las incrustaciones y vuelve de nuevo a producir. Entonces, si ustedes están graficando la curva de producción del pozo, van a ver que ese pozo estaba produciendo, supongamos, 30 metros cúbicos día. Entonces, en un momento determinado se empiezan a tapar los punzados. ¿Qué es lo que va a pasar con esa producción? Rápido, el que me pueda contestar. Disminuye, entonces cada vez se hace más, disminuye cada vez más y esa producción me va a empezar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Parar el pozo, inyectar ácido, hacer una recirculación, limpiar las caras de los punzados y me va a empezar de nuevo una curva, una pendiente creciente a volver de nuevo a los valores que tenía. Cuando ustedes cursen producción, los que cursaron producción ya lo saben, que muchas veces no se alcanza de nuevo a la misma producción hasta que se estabiliza todo lo que es la parte interna. ¿Por qué? Porque no solamente todo el caso externo, que es la incrustación en los punzados, pero internamente es muy factible que se produzcan conificaciones, cambios de incrustaciones, porque no se olviden que yo estoy trabajando con poros, gargantas porales que son muy pequeñas, porque así como dijo un compañero de ustedes, que yo voy a tener una presión que voy a tener hacia cada vez más profundo, y eso hace de que las rocas porosas que voy a tener están sometidas a tal presión que cada vez se fueron achicando más las gargantas porales para poder dejar pasar esos fluidos. Entonces, hace de que no solamente voy a tener cambios en el punzado, sino internamente también. Entonces, lleva un tiempo poder volver de nuevo a estabilizar. Ese es el gran problema que hay, que muchas veces cuando hay, esto me estoy metiendo en algo que no tengo nada que ver, pero son con los paros de producción, los paros de planta, los conflictos sociales que hacen que queden aislados muchas veces los yacimientos y no pueden producir, son los daños a la formación. ¿Por qué? Porque si yo no estoy produciendo, internamente hay un contacto de presiones que directamente se mueven y eso hace que en un momento determinado voy a seguir produciendo, si no se me producen incrustaciones, pero la demanda de volver de nuevo a la producción que yo tenía cuando está todo normalizado, les aseguro que lleva un tiempo. O sea que la pendiente va a ser de leve
mejor dicho, la curva de producción va a tener una leve pendiente hasta llegar a los valores que se utilizaban. ¿Fui claro? Sí, profe, y a mí me surgió una consulta. Yo no sé si es posible en el fluido, si el fluido es gaseoso, si es posible formar incrustaciones. Lo hemos visto siempre con agua. Sí. Uno de los compresores que levantan. No, me parece bárbaro, pero no te olvides una cosa, cuando veamos planta de gas, te adelanto un poquitito, porque ese capítulo todavía me falta, pero está muy bien el comentario que hiciste. Cuando yo produzco fluido, es decir, voy a tener yacimientos, son yacimientos variados. Tengo yacimientos de producción de petróleo, tengo yacimientos de producción de gas, tengo producción de yacimientos asociados, que produzco petróleo y gas, y tengo yacimientos de gas, pero con gas condensado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que si yo tuviera un yacimiento en el cual el gas me saldría sin contaminantes, sin agua y todo lo demás, te aseguro que lo compro, así les pido a ustedes prestado algunos dólares para comprarlo. ¿Por qué? Porque sería riquísimo, me convertiría, porque no tendría inconveniente. Ahora bien, cuando yo tengo un yacimiento de gas, no quiere decir que sale solamente un compuesto de gas, sino que viene con contaminaciones de agua, viene con contaminaciones de vapor, viene con contaminaciones de sólidos, arcillas, vienen toda una serie de compuestos que directamente van ascendiendo, parafinas, por ejemplo, o sea que tiene una serie de compuestos. Entonces, esas incrustaciones no es que salen gas puro, como el que yo esta mañana, cuando me preparé el desayuno, abrí la llave de gas y me salió el gas metano, propano, en el caso mío que estoy usando tubo, o ustedes metano. Entonces, en ese caso el gas es puro, pero para eso necesito una planta, que se llama planta de gas, para poder hacer el tratamiento de ese gas, eliminarle el agua, eliminarle los componentes, y entonces después de eso sí, puedo hacerlo para distribución domiciliaria. O sea que los yacimientos de gas no sale el gas puro, sino que directamente viene con una serie de contaminantes. ¿Quedó clara la pregunta? Ah, está bien, entonces se podrían formar incrustaciones también en esos. Se suelen, por supuesto. No es lo más común, supongo. Ah, está bien. Claro, tenemos más en los gases, lo que voy a tener no es una ley, esto no soy Patton para decirlo, pero hay veces que en los yacimientos de gas, más que las incrustaciones, los problemas son los problemas de corrosión. ¿Por qué? Porque como ustedes leyeron en el último video que mandé de corrosión, tengo gases, presencia de gases, dióxido de carbono, sulfídrico, y esos gases son los que se combinan con el gas para formar problemas de ataque a las tuberías, ¿no? a los tubing. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro, ¿no? Bueno. Ahora que estamos en... ¿Dónde quedé? ¿En quién quedé? ¿Quién era Marín? ¿Puede ser? No me acuerdo quién fue otro de los compañeros, que el último que pregunté, ¿quién era? ¿Se acuerdan ustedes quién fue la última compañera? Bueno, vamos a seguir entonces. Si no tenemos más dudas con respecto a esto de la incrustación, Méndez Santiago, ¿estás? Sí, profe. Bueno, bárbaro. No te hice ninguna pregunta aún, ¿no? No. Bárbaro. Si yo tengo, entonces, supongamos que tengo la mala suerte de tener un agua muy mala, bla, 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 todo lo demás, si tengo una incrustación en una cañería, ¿no? Es decir, vos estás a cargo de una serie de pozos y te encontrás con que las cañerías de tu área que estás manejando tenés incrustación. ¿Qué tipo? Tenés incrustación ya, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento harías como para poder resolverlo? Primero no se hace como antes de todo una prevención para tratar de que no llegara a la incrustación. Sí, pero no vives al que te le voy a preguntar después, porque justamente
La hice para poder después hacer la capciosa. Estoy hablando preventivamente. Bueno, una remoción puede hacer de las incrustaciones. ¿Cómo? Una remoción de las incrustaciones, una limpieza química. ¿Y cómo podés hacer esa remoción? Con ácidos inhibidos. Exacto, muy bien. Perfecto. En el caso de Perelo, Agustín. ¿Me escuchás, Agustín? No, está ausente Perelo. Perfumo, Lucero, María José. Sí, profe, acá estoy. Bueno, muy bien. María José, recién el compañero de ustedes contestó que podrían hacer, cuando yo tengo, es decir, esto es un método correctivo de las incrustaciones, que yo voy a tener incrustaciones dentro de las cañerías, o sea que me está disminuyendo la producción o problemas en equipo justamente porque tengo una incrustación, o sea que sería una acción correctiva. Entonces, el compañero tuyo dijo de que se podría hacer con ácido. ¿Qué otro método se podría llegar a hacer aparte del químico? Existía una limpieza mecánica, puede ser, no me acuerdo bien el nombre, si era... Sí, está bien, es una limpieza mecánica. Decirlo en el vulgo petrolero, ¿cómo se llaman esos equipos? ¿Los scrapper? Muy bien, bueno, el scrapper es técnico. Nosotros en el vulgo le decimos chanchos, ¿no? Es decir, porque... No, es que real, esto viene no de un invento vulgar nuestro, sino de que en un momento determinado se hacían las limpiezas en cañerías. Estos son los orígenes del petróleo en el año 1800 y pico. En vez de cañerías de acero, que todavía no estaban diseñadas, eran madera. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era colocar, cuando se incrustaban las cañerías, se hacía una mezcla entre trapos y alambres, que directamente lo que hacían era mandarlo por presión a través de esas cañerías, y el sonido que hacía era como cuando se está degollando un chancho, es decir, era el ruido ese que hacía dentro de la madera. Entonces de ahí le quedó chancho, y todo el mundo habla acá de los chanchos, no de hacer chanchadas, sino de los chanchos. Pero por eso es que se nombra Polypic, porque PIC es de ser, es decir, los diseños de los equipos, hay diseños de Polypic se llaman. ¿Y por qué? Porque directamente son distintos diseños de los chanchos que directamente se hacen. La palabra correcta para poder hacerlo es el scraper. Muy bien. Entonces, volviendo de nuevo, María José, ¿usarías los scrapers para poder hacer la limpieza? ¿Estás de acuerdo entonces? Sí. Esa sería la forma mecánica de poder hacerlo. ¿Se puede usar ¿se puede usar los dos métodos combinados? No. Sí, señora, por eso que justamente estaba esperando para Abril, a Simeonato, preguntarle. Muy bien, María José. Simeonato, Alejandra. Sí, profe. Bueno, ¿cómo sería cuando vos haces una limpieza mixta, mecánica y química? ¿Cómo sería ese tipo de limpieza? Y se envían los scrapers. Sí. Y hay algunos que permiten determinar bien dónde están las cañerías obstruidas y eso. Uh-huh. Y después se envían los ácidos inhibidos, dependiendo del tipo de incrustación. Está bien. Hay veces que esas mixtas, en general, se hace primero el pasaje de ácidos. ¿Por qué? Porque eso ataca las incrustaciones, que sean muy duras. Y luego el scraper lo que hace es remover ya cuando están más blandas. Es decir, el método sería de esa manera, ¿no? Primero, claro, es al revés. Claro, exacto. Una limpieza química y una limpieza mecánica. Bueno, luego tendría Adriana Soto. Soto no tenía problemas en el micrófono, ¿no? Hola, profe. No. Ah, bueno. Adriana, cuando vos haces esas limpiezas, ¿no?
¿por qué tenés que, nosotros habíamos dicho de que los ácidos tenían algunos problemas de que tenían que estar inhibidos? ¿Qué quiere decir que estén inhibidos y por qué? No me acuerdo muy bien si tenía que estar inhibido, pero era porque tenías que usar cada ácido para diferente, porque no actuaba con todos igual, porque podía estar carbonato o sulfato, no, algo así me acuerdo, por ejemplo. No es así. Tevez está ausente, ¿no? Ramiro Urbano. Sí, profe. ¿Por qué tenemos que inhibir los ácidos? Me estoy salteando, ¿eh? Porque podrían reaccionar con agua. No, con otra cosa más. Estoy saltando de incrustación a corrosión. Estamos haciendo una mezcla de todas las cosas, ¿eh? ¿Por qué tenía que inhibir los ácidos? Profe, ¿sería para controlar los problemas de corrosión que pueden generar? Exacto. Es decir, esto, ¿quién contestó? Micaela Fernández. Micaela. Bien, Micaela. En el caso de por qué tengo que inhibir los ácidos, es debido a que yo lo que necesito es sacar que esos ácidos me ataquen las incrustaciones, pero que no, ustedes tienen que imaginarse un caño en el cual tengo incrustaciones, un caño de X cantidad. Supongamos hasta en casa, es decir, tengo el caño del baño, de la cocina, que la tengo incrustada. Entonces, sí o sí le agrego ácido para que me pueda disolver las incrustaciones, pero si yo continúo ese ataque, me produciría corrosión, como lo que bien dijo Micaela. La superficie del caño seguiría el ataque si yo tengo ácidos que directamente no los inhibo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que colocarle un producto que directamente es un tensoactivo, que lo que hace es proteger la superficie del caño para que no sea atacado por los ácidos. Entonces, saco las incrustaciones, pero no disuelvo el problema de incrustación. Bueno, ¿quedó claro todo esto? Daisy Zapata. Profe. Sí. Yo tengo una duda respecto a la limpieza. ¿Cómo es tu apellido? Malizani. Nicolás. Ah, Malizani, sí. Tenía una duda respecto porque había leído que cuando usas un ácido inhibido, sí, o sea, vos tenés que calcular la cantidad a utilizar y decía que debía ser aproximadamente un 110% del volumen de incrustaciones que tenés. Exacto. Pero ¿cómo calculás el volumen exacto, más o menos? No, es decir, hay dos métodos que se hacen. Uno es cuando vos en un momento determinado, porque es lo más difícil, poder llegar a hacer el cálculo de las incrustaciones, porque depende mucho de las cañerías, y más si son cañerías que tienen muchísimo tiempo, van a tener una incrustación muy marcada y muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Tengo que buscar la manera de cómo sacarlo. Entonces, o puedo sacarlo a través de un scraper más pequeño que pueda llegar a pasar sabiendo que no se me queda enganchado. ¿Por qué? Porque las incrustaciones hacen que me reduzca el diámetro interno. Por el otro lado puedo sacar, supongamos, saco una válvula que tenga esa cañería y ahí voy a raspar y voy a sacar la incrustación para poder mandarla al laboratorio para que me haga un análisis. Pero por el otro lado, puedo llegar a que en distintos lugares voy muestreando, es decir, sacando una muestra, sacando en un lugar de una bomba, en un lugar de un muestreador. En distintos lugares saco el volumen. Y ese volumen de la incrustación, que por supuesto tiene que ser calculada, aproximada, si no tengo otra forma, y eso hace de que en un momento determinado coloco una limpieza ácida, pero le pongo un 10% más. ¿Por qué? Por el hecho de que en la medida, supongamos, yo tengo carbonato. Ese carbonato, ¿cómo lo determino a nivel de
usuario común, o sea, nosotros que estamos en el campo. Saco una muestrita de esa incrustación y le agrego con un gotero ácido clorhídrico, que lo tengo ya preparado al 15%. Entonces, cuando yo dejo gotear en esa sustancia sólida que es la incrustación, si se me produce un desprendimiento de burbujas, es justamente eso, es el hecho del desprendimiento del dióxido de carbono, porque el ácido, que supongamos que ácido clorhídrico con el carbonato me reacciona, me van a dar dióxido de carbono más el compuesto que va a ser cloruros de calcio, magnesio, lo que fuere que estoy disolviendo. Entonces, eso hace de que sepa qué tipo de incrustación. Pero cuando yo tengo una muestra y tengo métodos para poderlo calcular, saco las condiciones. Ahora, cuando yo reacciono con esa gotita que yo le agregué desde el gotero en un vaso pequeño de precipitado, me va a disolver el ácido. ¿Por qué? Porque reacciona. Quiere decir que estoy quitando materia activa del ácido que yo le agrego. Entonces, justamente como no sabemos bien si tengo mayor o menor cantidad, siempre se coloca un exceso, un 10%, para que pueda terminar de disolver todo lo que sea las incrustaciones. Pero lo que sí también tengo en cuenta es de que ese 10% no sea tan agresivo como para que me empiece a corroer la cañería. Y por eso que lo pongo inhibido. Entonces, el cálculo ese es justamente uno de los problemas más difíciles que hay para poder sacar una muestra. En un momento determinado se colocaba en las cañerías bridas, se colocaban bridas y se ponen un muestreador. ¿Qué es un muestreador? Es entre cañería y cañería están bridadas y se pone en el medio un equipo que es un cilindro, y ese cilindro se lo deja, supongamos, 8 meses. En esos 8 meses se para la producción, se vuelve de nuevo a sacar ese muestreador y se analiza cuánto es el grado de incrustación que tiene. Entonces, esto te va dando pautas de cuál incremento y rapidez tiene de las incrustaciones, y de ahí hacer un cálculo. No sé si quedó claro la pregunta. Sí. Quedó claro. Bueno, ¿qué otra? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre incrustación? Bueno, pasamos a corrosión. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es una pila de corrosión? ¿Y de qué está compuesto? Porque una de las compañeras de ustedes nos dijo de que tenía dudas con respecto a qué era la zona anódica y qué era la zona catódica. Así que vamos a empezar a preguntar al compañero que sigue, que es Urbano Ramiro. Ramiro, contestaste, ¿no? Sí, profe, recién me preguntó. Bueno, Daisy Zapata, ¿contestó también? Me parece que no, ¿no? Daisy. ¿Me habló a mí? Yo soy la que no escucho bien, no sé si me está hablando a mí o no. Bueno, Daisy, describime qué es una pila de corrosión. ¿Por qué está formado? Profe, ¿me puede repetir la pregunta porque se me corta? Bueno, ¿cómo está formado una pila de corrosión? A ver si me escuchás ahora, Daisy. Que escucharte te escucho bien, lo que pasa es que es probable que vos no escuches bien. Escucho de corrosión y no puedo escuchar la primera parte. No ahí pasé la pregunta por chat. A ver, por favor, pasásela. Y que te conteste por chat y vos la lees. Ah, ¿una célula me pregunta? Sí. Ah, o sea, ¿cómo está formada la célula de corrosión? Exacto. Ah, escucho recortado. ¿Por las 4 áreas? ¿Cuáles? La anódica, catódica, el conductor metálico y el electrolito. Muy bien. Entonces, ahora volvemos de nuevo. Persegudo. Aldi, Persegudo. Aldi.
Profe, ¿me habla a mí otra vez o no? No, estoy ya pasando a tu otro compañero. Aldi Persegudio. El primero. Bueno, está desconectado. Sandoval, Anita. Nosotros dijimos que una pila está formada por una zona anódica, una zona catódica, lo que era la parte del electrolito y lo que es la parte metálica. ¿Me podrías definir qué es el electrolito? ¿Qué sería el electrolito? Es una solución que contiene los iones y eso permite la conducción de los electrones desde las dos áreas. Perfecto. Bárbara, está bien. Isolina, ya me contestaste varias veces, así que creo que tenés bien preparado todo. Isolina, ¿qué es la parte, sería la parte anódica y catódica, que es el conductor metálico, ¿no? Es decir, el conductor metálico, ¿qué sería? ¿Por dónde se transfieren los electrones? ¿A eso se refiere? Claro, ahí se hace la transferencia de electrones en el conductor metálico. Yo de esta parte sí tenía una consulta, que nosotros los electrolitos siempre hablamos como de soluciones, pero también podría ser el suelo, ¿no? El suelo, cuando las cañerías van enterradas a la tierra, digo. Eso es lo que nos falta. Electrolito. Sí, sí. Isolina, lo que nos falta es eso porque tenemos que eso se llama corrosión desde el punto de vista, es en cañerías soterradas. Es como protección catódica. Claro, está bien. Exacto. Todavía no lo vimos eso, pero en el caso lo que yo tengo es la parte del conductor metálico, pueden ser, supongamos, siempre refiriéndonos a lo que es un yacimiento. Ustedes van a encontrar un tanque. La pared interna de un tanque es un conductor metálico. En un pozo de petróleo, las varillas de bombeo es un conductor. El tubing es un conductor. Entonces, ahí en ese caso vamos a tener lo que nos permiten el paso de los electrones, justamente todas esas paredes. Entonces, son los que nos empiezan a producir en un momento determinado determinadas situaciones. Entonces, la pregunta que va a ser para Rubén Zavala. ¿Sí? Rubén Zavala. Sí, profe. ¿Por qué nosotros tenemos, esta es una pregunta de corrosión, ¿no? Voy a tener en un mismo caño, es decir, que es el conductor metálico, voy a tener zonas anódicas y zonas catódicas. ¿Por qué se produce eso? O dame alguno de los ejemplos de por qué se puede producir, ¿no? No sé si es clara la pregunta. Porque así está constituida una celda. Sí. ¿O no? Va, eso. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué me puede producir eso? De que un mismo caño tiene una zona anódica y una zona catódica. Es una pregunta un poco más compleja, pero... ¿Puede ser porque hay una parte que está en contacto con el electrolito y la otra no? No, tengo una cañería, ¿no? Es decir, una cañería cualquiera. Es decir, que estoy mandando, suponete, una mezcla de petróleo, agua y todo lo demás, o sea, un oleoducto. Entonces, voy a tener zonas que encuentro, zonas anódicas y otras zonas catódicas. Nosotros dijimos que había varios orígenes de eso. No sé si lo recordás. Sí. Estaba bien. Sí. Nómbrame alguna de las causas. No le estaría entendiendo la pregunta, profe. Sí. Un ejemplo de área catódica. Claro, es decir, ¿por qué se me puede producir una zona catódica y una zona anódica? Nosotros dijimos que había varios... ¿Y por qué podía hacer eso?
Profe, ¿Por el paso de electrones? ¿Por lo de los electrones o no va por ahí? No, es por ahí. Yamila Napolitano, ¿estás? Profe, Yamila está sin conexión de internet. Otro, bueno. A ver, ¿quién puede? Vamos a dar vuelta de nuevo. ¿Por qué hay una diferencia de potencial, profe? Porque hay una diferencia de potencial, pero debido a qué se produce eso. ¿Se produce una reacción de oxígeno? No, la pregunta es un poco más compleja. Me parece que la hice mal yo la pregunta. ¿No? Puede ser, profe, que la zona del ánodo sea porque hay corrosión, porque se produjo corrosión. Bueno, es que la zona anódica, justamente por corrosión, se empieza a producir, se convierte en una zona anódica. Yo lo que había comentado, es decir, en el video, era de que son distintas formas. Pueden ser electroquímicas, pueden ser químicas o pueden ser metalúrgicas. ¿Se acuerdan de eso? Lo leyeron todos el video, ¿no? El tipo de corrosión está hablando, ¿no? Sí. De que si es uniforme, galvánico. Claro. No, es decir, ¿por qué se me producen las causas de corrosión? ¿Por qué me producen? Supongamos, cuando yo hablé de la parte metalúrgica, dije que en un momento determinado, esto es cuando yo fabrico los caños, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado yo estoy fabricando los caños, todo uniforme, la temperatura, todo lo demás. Pero en un momento determinado me quedó una rebarba. ¿Por qué? Porque no estuvo bien limpio internamente el caño. Entonces, en un momento determinado se producen laminaciones que son fuera de lo que es la estructura del acero. Entonces, esas pequeñas depósitos de películas muy finitas, de distintos compuestos que pueden llegar a ser de carbonato, de hierros, hace de que me quede una zona que está tapada, es decir, se me produce una corrosión bajo depósito. Entonces, ahí en ese lugar voy a tener la transformación de lo que va a ser la zona de corrosión, la zona anódica. Y el resto de la superficie, como no tiene ningún tipo de problema, se va a hacer la transformación del área catódica. Entonces, esa zona, que chiquitita, que es anódica, hace de que empieza a producirse la disolución del hierro, que está formado a hierro más 2, o sea que se me convierte en ion, y por el otro lado empieza a emitir electrones que van hacia la otra zona, que es la zona catódica. Para que quede más claro, supongamos, yo tengo un tanque, ¿no? Nosotros estamos todos inmersos, cada uno con su computadora contestando esto, pero inmersos en ese tanque, estamos adentro. Ese tanque estuvo pintado, se lo hizo cumpliendo todas las normas ISO, todo lo demás, y lo hemos pintado con pintura aislante, que puede llegar a ser de distintos orígenes, pero que es justamente una capa protectora para que directamente no tuvieran problemas de corrosión las paredes de ese tanque, ¿no? Es decir, lo hemos pintado para que no fuera atacado por lo que va a contener ese tanque, que puede ser petróleo, agua, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que en un momento determinado, cuando estamos terminando de hacer todo lo que es la parte de pintado para protegerlo, en un momento determinado nosotros cometimos un error y sin querer hemos apoyado, por ejemplo, una escalera para poder hacer, como ingeniero, ¿no? Vamos a hacer la inspección, si quedó todo bien, hemos encontrado una pequeña falla en la parte superior de la pared del tanque. Apoyamos una escalera para poder subir y mirar bien qué pudo haber sido esa falla, y resulta de que la escalera esa no está protegida. Los extremos, entonces, se apoyan y eso hace de que en un momento determinado esa parte metálica que tiene filo raspa la superficie de pintura y me va a quedar un pedacito de la pared del tanque sin pintura, sin protección. Entonces, cuando se empieza a llenar con todo lo que son los electrolitos, me va a quedar una zona que no va a estar protegida, que es una zona pequeñita donde me saltó la pintura. Ese lugar, con los electrolitos, hace de que me empiece a producir
una falla, y eso hace de que el agujerito que me quedó, el que saltó la pintura, se me transforme en la zona anódica. ¿Qué quiere decir? Se me disuelve el metal, el hierro que tengo formado ahí, supongamos que es chapa de acero, el hierro pasa a componerse como hierro más 2, genera electrones que circulan por todas las paredes y el resto de la zona es la zona catódica. Entonces tengo una zona anódica muy pequeña y una zona catódica grande. ¿Por qué? Porque toda la otra parte de las paredes están protegidas, o sea que ahí es donde recibo los electrones. Y en esa dimensión de un orificio muy pequeñito, anódico, y uno grande, catódico, hacen que cada vez la demanda de electrones sea más grande para poder satisfacer la zona catódica. Entonces, para poder satisfacer esa cantidad de electrones que necesito, ¿qué es lo que me va a pasar en ese pequeño orificio? Se me empieza cada vez a disolver más rápido esa parte de que no está protegida. Entonces, cada vez se me pasan más hierro 0 a hierro más 2, más hierro 0 a hierro más 2. Entonces, en un momento determinado nos aparece una perforación y decimos, ¿qué pasó con esto? Es un tanque nuevo, protegido y todo lo demás. Y resulta de que yo cometí un error de no fijarme, de trabajar con las medidas de seguridad, hice una zona anódica y directamente me perforó el tanque con menos de un año de uso. Entonces ahí sería por falla, sería como por una falla entonces. Claro, es decir, puede ser, o incluso volvamos a mezclar incrustación con corrosión. Tengo un pedacito que se me produjo una incrustación. Esa incrustación es corrosión bajo depósito. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco los inhibidores de corrosión para que formen una película fílmica, en ese lugar no lo va a llegar a tocar el metal. ¿Por qué? Porque tengo la incrustación. Entonces, en ese lugar se va a transformar en zona anódica y el resto es catódico. Entonces ahí se me produce la falla. ¿Quedó claro? Y sería algo parecido como... Uy, perdón, no sé a quién pisé. Había... Sí, yo le estaba diciendo al profe y eso era lo que se llamaba pitting. Claro, exacto, que es un pitting. Una anódica se hace un agujero, digamos. Exacto. Sí, yo en realidad lo que estaba pensando que otra causa sería, por ejemplo, el cambio en cañerías, el cambio de material entre cañerías. Creo que usted lo mencionó. Son los distintos tipos de corrosión, exacto. Es decir, ahí, por ejemplo, es lo que decís vos. Yo lo iba a preguntar ahora, ¿no? Pero me adelanto. Tengo una corrosión que es una corrosión galvánica. ¿Qué quiere decir la corrosión galvánica? Es cuando yo combino materiales de distintos tipos de características, ¿no? Es decir, cuando yo combino un material con otro, voy a tener una diferencia. Esa diferencia en la parte de corrosión, vuelvo de nuevo, hemos pasado todo. En el caso de Diego Angeloni, ¿estás? ¿Diego? Sí. Decirle que te conteste por chat. Se me fue la pregunta que iba a hacer. En el caso de corrosión galvánica, ¿no? Es decir, que voy a tener por materiales que son distintos. ¿Debido a qué es eso? Hay una tabla que se forma de valores. ¿Cómo se llama la tabla esa? Bueno, ¿quién más sigue? ¿Sería la tabla de electronegatividades, profe? Exacto, de electronegatividades. Agustín Belirre. ¿Me escuchás, Agustín? ¿No está? Fernández Micaela. Tenía un... respondió recién, Fernández. Micaela, sí. Fuch, Elías. Sí, estoy. Fuch, Elías.
¿cómo es la tabla esa? ¿Y qué tiene la característica de esa tabla? Esto es corrosión. Sí. Sí. ¿Me puede repetir la tabla? Pues por ahí se me cortó un poquito. Bueno, bárbaro. Suponete que nosotros los metales son electropositivos o electronegativos. Y es una tabla. ¿Qué tabla es esa? Recién la contestó una compañera de ustedes. Los electropositivos, electronegativos. Ay, no recuerdo bien eso. Electropositivo, electronegativo. Sí, me acuerdo, tiene que ver en sí con la capacidad para la interacción, digamos. Yo tenía entendido que era para eso. La interacción provoca la corrosión, digamos, pero no me acuerdo bien cómo era la tabla. Bueno, viene Mauro Gabañín. Mauro. Profesor. Sí, ahí está. Sí, te escucho. Me pregunta de la tabla electronegativas. Exacto. ¿Cómo funciona, no? ¿Qué es lo que ves en esa tabla y qué es lo que te sirve para poder unir metales? ¿Por qué? Porque hay metales que son... Tanto eso quiero que me lo expliques. ¿Me podría escribirlo por el chat, profe? Porque la verdad escucho trabadísimo. Bueno, dale. Hola. Sí, te escucho. Escribilo en el chat. Claro, por eso, ¿me podría escribir la pregunta en el chat, profe? Esto sería el caso de que un metal electropositivo se combina con un electronegativo. ¿Qué pasaría, no? ¿Y causa las fallas de corrosión? ¿Por esfuerzo? ¿Pero por qué? ¿Por pérdidas de metal? ¿Por qué? No. ¿Qué pasa cuando vos combinás dos metales de esa manera? Uno electropositivo. Se produce la corrosión galvánica. Bueno, exacto, eso es lo que quería, ¿no? Es decir, entonces, si yo combino dos metales, que uno es muy noble y el otro muy electropositivo y el otro electronegativo, ¿cuál de los dos sería el que se corroe? El más electronegativo. O sea, el metal noble no se corroería. ¿Y cuál sería el metal noble? ¿Positivo o negativo? Fíjate en la tabla. Es que la verdad no tengo la tabla, profe. Claro, estamos de acuerdo, pero es el que es más electronegativo o electropositivo, porque eso es lo que yo quiero que contesten. El noble sería el que es más electropositivo, porque el electronegativo le robaría todos los electrones a ese. No. En el caso, por ejemplo, yo tengo ahí, ¿alguno de ustedes tiene la tabla a mano? Están todos conectados, no pueden buscarla, ¿no? Yo recién estaba viendo ahí, después digamos, de que me preguntó para buscar la tabla y no la encontraba en la parte de mis apuntes y la verdad no sé. Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que sí, lo di, pero no lo tenía ahí en el... No, sí. Por ahí no lo encontraba, yo en lo que anoté por ahí se me pasó y eso. Está bien. En el caso de oro, que es un metal noble, y si yo lo combino con cobre, ¿qué va a pasar?
¿Cuál de los dos se me corroe? Tengo entendido que hacer el cobre. Claro, exacto. Y ahí quiero que lo busquen en la tabla y que me digan, no ahora, sino de que tengan que tener en cuenta cuál es el electronegativo y cuál es el electropositivo. Entonces, el noble no se va a corroer y el otro sí. Esto mismo sucede cuando nosotros hacemos en otro nivel una combinación de dos cañerías que son de acero J55, que es el acero común, y yo uno una cañería vieja que está incrustada con una cañería nuevita, que la traje de almacén y la conecté. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí en ese caso yo voy a tener una cañería que va a estar ya con incrustación y todo lo demás, y la nueva va a ser la que va, si no la protejo, va a ser la que va a corroer. ¿Por qué? Pues directamente tiene todos los metales preparados para que pueda llegar a ser. Si no está inhibida, voy a tener ese problema. Por favor, quiero que lo visualicen bien, porque esto es uno de los problemas grandes que tenemos en los yacimientos. Cuando combinamos metales distintos, pero no por desconocimiento y nada por el estilo, sino de que sí o sí, cuando combinamos con acero inoxidable con plástico o acero al carbono con acero inoxidable, sí o sí tenemos que poner una junta dieléctrica que es la que evita el pasaje de los electrones. Entonces, cuando yo tengo la pila de corrosión que tengo ánodo, cátodo, tengo electrolito y el pasaje, el flujo de electrones, si yo corto uno de las cuatro patas estas, no voy a tener problema de corrosión. Entonces, las juntas dieléctricas, que cuando se unen distintos materiales, hacen de esto, de que no pasen los electrones y no tengo corrosión. ¿Quedó claro? Bueno, ¿con quién íbamos? Mauro, ¿te hicimos la pregunta ya? Sí, fue lo de la tabla, profe. Ah, perfecto. Entonces, luego viene Leandro Jara. Sí, profe. Listo. Leandro, con respecto a lo que es la parte de, ¿por qué se llama corrosión inducida, lo que hacemos nosotros con corrosión bacteriológica? ¿Cómo, profe? No le escuché la primera parte. Hola, ¿se escucha? Sí, creo que se le perdió la conexión al profe. Ah. Sí, parece que se le fue porque no está ni acá ni en la sala.